Esta secuencia llega gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Ya estamos, amigos, en CADE Ejecutivos 2022. Vamos hasta Paracas. Fernando Carballo, adelante. Jorge, buenas noches. Estamos efectivamente en el pabellón que tiene RPP en Paracas con el politólogo Gonzalo Banda, que acaba de concluir hace pocos minutos con la moderación de una mesa redonda dedicada a regiones y cámaras de comercio. Gonzalo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. ¿Qué tal, Fernando? Es un gusto conocerte personalmente, por fin. Sí, pues hemos conversado varias veces vía digital en RPP. Bueno, tú tienes un pie en Arequipa, donde has nacido, y otro en Londres, donde has presentado una tesis recientemente. ¿Qué es lo que has recogido como el mensaje de las cámaras de comercio regionales que se han expresado hoy en la sesión que tú has moderado? Creo que hay un interés bastante novedoso, renovador sobre cómo pueden hacer las cámaras de comercio para vincularse en la gestión pública, ¿no? Porque durante mucho tiempo los actores privados simplemente a veces veían con escepticismo la vinculación con el sector público porque era muy difícil, les ponían muchas trabas. Yo lo que he escuchado en esta presentación, que ha estado presidentes de cámaras de comercio, decir que ellos están dispuestos a trabajar, y de hecho ya han trabajado varias iniciativas de alianzas público-privadas que han tenido éxito. Y creo que ese espíritu es el que debería de primar en lugar del desafío mutuo que se suele hacer entre la autoridad política y el empresario, ¿no? Y hay esta rivalidad. Creo que eso es muy interesante que se pueda promover, ¿no? Estas sinergias de las que ha hablado el panel, que puedan tratar de viabilizar esfuerzos conjuntos y no posiciones políticas. A veces el alcalde o el gobernador regional cree que el presidente de la Cámara le va a competir en las cámaras, le va a competir en popularidad, y creo que ese no es el espíritu, por lo menos, de lo que yo he escuchado. Directamente algunos hubo que se han quejado de que los usen como chivos expiatorios cuando las cosas van mal a los funcionarios públicos, no se cumplen los plazos previstos, no hay la obra pública que se concreta. Es la culpa de los empresarios privados que están respaldados por sus cámaras. Sí, lo dijo Lorena, que ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, y creo que no le falta razón, porque evidentemente muchos de estas falta de eficiencia en la gestión pública de los gobernadores regionales es atribuible, creo yo, al equipo que tienen a veces, ¿no? Mucho se habla que los gobiernos regionales no ejecutan, pero no ejecutan fundamentalmente por que los equipos que tienen no tienen las competencias. Y esto es preocupante, ¿no? Porque yo creo que siempre se abusa del hecho de decir la región no ha ejecutado ya, pero no ejecuta porque no tiene la capacidad de atraer talento humano, ¿no? Mucha gente, ¿no? Cuando termina la universidad, las personas más talentosas a veces tienen muchos estímulos negativos para trabajar en un gobierno regional y dicen, no, me voy a meter allí, voy a tener juicios, o simplemente no tienen los estímulos económicos porque las remuneraciones son muy malas. Entonces, creo yo que tenemos muchos recursos que deberían de ser utilizados también para mejorar la contratación y el reclutamiento del personal en gobiernos regionales. Y eso es un problema que todavía no se ha atendido. Mientras acá en CADE 22 se busca convergencia, diálogo. En pocos minutos escucharemos al ministro de Economía y está invitado el presidente Castillo mañana. En Lima estamos viviendo un episodio más del conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento, en el sentido de que el señor Williams, presidente del Congreso, ha anunciado que no es procedente, que no es admisible el proyecto de ley propuesto por el gobierno de manera súbita ayer, mientras que el señor Castillo ha dado una conferencia de prensa sosteniendo que hay obstaculización a todo lo que el gobierno propone para reformar. ¿Cómo enfocas tú como politólogo que eres este conflicto por etapas? Lo que pasa es que este es un conflicto en las relaciones ejecutivo-legislativo que se viene prolongando, ¿no? Que empieza, creo yo, que tiene un momento crítico, pero el momento de génesis tal vez de esta
pequeña gran crisis es el escenario post-elecciones Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Después de ese escenario, Fernando, no hemos podido recuperarnos en relaciones civilizadas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hemos vivido en relaciones de constante conflicto, disoluciones del Congreso, cuestiones de confianza, vacancias presidenciales. Entonces, lo que estamos viendo es una prolongación de ese escenario que a muchos presidentes de la República les fue exitoso en un momento de suscitar esa polémica con el Congreso de la República para ganar un poco de popularidad y sobrevivir políticamente. Entonces creo que esa crisis todavía no se ha agotado, ¿no? Y como tenemos actores políticos cada vez más precarios, porque cada vez ellos están menos proclives a dialogar en base a ideas, sino que están preocupados por los réditos inmediatos, utilizan vehículos partidarios informales, les importa ya no, como no tienen estímulos de reelección, ni siquiera les importa lo que vendrá, sino tratan de medrar lo más pronto que puedan y lo más que puedan en el tiempo que tienen, ¿no? Entonces creo que ese es el gran problema del Perú, que estas crisis que se desentonan cada cierto tiempo son este proceso de descomposición política que no ha terminado de sincerarse de lo que estuvimos en aquel momento. Y que se agrava por la presencia notoria de la corrupción, como ha puesto en evidencia la Fiscalía, y del populismo. Ahora, tú has hecho una tesis recientemente en Londres, en una prestigiosa universidad, sobre el populismo en las elecciones del año pasado. Sí. ¿Cuál es la tesis que ha defendido? Bueno, creo que hay una fuerte correlación en la elección entre el populismo y la pobreza. Creo que lo que pude encontrar es que en aquellas zonas geográficas donde hay mayor pobreza hay una mayor probabilidad de votar por un candidato populista, ¿no? Creo que también hay una fuerte correlación entre populismo y desconfianza en partidos políticos, ¿no? Que tiene toda una lógica detrás, ¿no? Porque claro, ¿por qué una persona depositaría su voz, su esperanza en un populista, ¿no? Porque está cansada tal vez de los líderes políticos tradicionales y de los partidos políticos que están hoy en día, ¿no? Entonces las personas suelen desafiar, digamos, al establishment para poner su esperanza en algún candidato que les prometa acabar con todos, ¿no? Por eso es que los problemas que hoy tenemos no se van a resolver simplemente con una nueva elección. Precisamente lo que hay que hacer es solucionar un poco, sanar al sistema político. ¿Cómo se sana eso un poco, dices tú? ¿Qué es lo que hay que sanar puntualmente? Bueno, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, el descrédito de los partidos políticos tiene que ser superado con reformas que puedan generar credibilidad en los actores políticos. Y eso solo va a venir si es que los partidos políticos se renuevan, en primer lugar, ofrecen caras nuevas, pero también pueden articular a diferentes organizaciones que están allí en la sociedad y que hoy en día no se sienten representadas por esos partidos políticos. Renovar los cuadros políticos es importante, pero también disminuir, digamos, los obstáculos de acceso, ¿no? Porque constituir un partido político en el Perú es muy difícil, ¿no? Lo hacen gente que tiene mucho dinero. Hay algunos que lo están logrando, ¿eh? Tengo algunos datos sobre partidos recientemente inscritos esta misma semana. Pero fíjate que han tenido que pasarlas muy difíciles porque para conseguir las firmas, para conseguir, además los requisitos que vienen post firmas, necesitas un aparato burocrático muy grande. Y creo que eso es muy importante que en el Perú, dada la crisis de los partidos políticos, facilitemos la vida política, porque si es verdad que los ciudadanos no se sienten representados, disminuyamos un poco las vallas para que la gente tenga mayor libertad de escoger a candidatos que tal vez hoy en día no ingresan a la política porque no tienen cómo hacerlo. Ahora, el otro gran tema que se ha discutido bajo tu autoridad en la mesa que has moderado es el tema de la regionalización. Y sobre eso hay consenso, creo, de una mirada crítica hacia lo que hemos vivido en las últimas 2 décadas. Sí, porque, a ver, que en este momento tengamos muchos exgobernadores regionales que están en la cárcel, o que acaban de salir de la cárcel, ¿no? Autoridades electas, ¿no? Que acaban de ser electas hace poco, hace un mes, que están con procesos penales, incluso algunos de ellos con el gobernador regional de Ayacucho, que han estado en la cárcel, o que está siendo investigado por lavado
de dinero. O sea, creo yo que eso nos impele y creo que nos obliga a reflexionar sobre en qué estamos fallando, no solamente en la gran política, sino en la política regional, a la que pocos le prestan atención, salvo cuando hay un conflicto minero, una toma de una carretera. O de un río. O de un río, y claro, entonces tiene que venir un grupo de comuneros y tomar una carretera para que uno despierte y diga, oye, los políticos regionales. No, lo que pasa es que no le estamos prestando atención a eso porque no hay encuestas de opinión pública. Uno va a votar en las regiones del Perú sin saber qué es lo que va a suceder, porque no tienes encuestas de opinión pública que den resultados más o menos ciertos de por dónde va a ir la oferta política, no tienes periodistas que hayan hecho investigación sesuda sobre las redes de corrupción que ponen políticos, porque las grandes redes de corrupción financian a estos actores políticos, y como no hay pues los estímulos y los recursos, porque una buena investigación periodística requiere recursos, requiere independencia, eso no existe mucho en regiones. Hay esfuerzos valiosos que intentan hacerlo, pero generalmente pasan desapercibidos. Entonces conocemos a los villanos, sí. Por eso yo me acuerdo de una columna del Comercio, leía, son los villanos discretos de la política regional, ¿no? La novela de Vargas Llosa se llama El héroe discreto. Sí. Pero los villanos discretos son esos villanos que aprovechan la ausencia de los reflectores como los que tenemos aquí para hacer sus redes de corrupción. Creyendo que no va a terminar por saberse lo que no ha sido el caso, ni en Arequipa, donde hay gobernadores presos, y sobre todo no en Ancash u otra que tienen varios gobernadores presos. Gonzalo Banda, muchas gracias por estar una vez más en RPP y por darnos luces sobre temas de fondo de nuestro país y referirte al mismo tiempo a hechos de la circunstancia de hoy mismo, que es estas declaraciones formuladas por el primer ministro reaccionando a la decisión tomada por el Congreso. Muchas gracias y muy buenas noches y que tengas un feliz fin de mañana. Muchas gracias, Fernando. Ha sido Gonzalo Banda, politólogo, profesor de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Muchas gracias por el tiempo, Jorge. Gracias, Fernando. RPP presente en el CADE Ejecutivos 2022 en Paracas. Retornamos con más aquí en Las Cosas Como Son. Esta secuencia llegó gracias a Los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lingley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país.